Continuando con las funciones exponencial y especiales, tenemos la función exponencial en este caso, que tiene esta forma. Y o f de x, que es lo mismo, es igual a elevado a la x, donde a, que es la base de esta potencia, debe ser un número positivo mayor que 0. Es decir, puede ser un valor aproximadamente 0, puede ser 0.1 o 0.001, pero en todo caso se refiere a que a, que es la base, debe ser cualquier número positivo, ya sea entero, fracción, decimal, racional o irracional, pero que sea diferente de 0, que no sea 0, pero que sea positivo. O sea, tiene que ser positivo sí o sí. Cualquier número, pero que sea positivo. Y el x, que es el exponente, tiene que ser o debe ser un número real. Acá sí puede ser positivo, negativo, entero, fracción, decimal, racional o irracional, ¿no? Cualquier número real en este caso. Por ejemplo, acá tenemos, sea la función f de x, que es igual a 2 elevado a la x, la función exponencial, donde debemos hacer la gráfica y hallar el dominio y rango. Pero acá, tal como dice la definición, x, que es el exponente, es un número real, es decir, puede ser cualquier número. Entonces, para hacer la gráfica o hallar el dominio y rango, yo necesito darle valores a x, que es la variable independiente. Y como en la definición dice que x puede ser cualquier número real, entonces, por cuestión de orden, yo le podría dar estos 5 números para empezar, ya que podrían ser más números a la derecha del 2 o más números a la izquierda del negativo 2. Pero con estos números suficiente para hacer la gráfica y poder encontrar el dominio y el rango. Entonces, estos valores de x que se les da, que son parte del conjunto de los números reales, se reemplazan en esta función, ¿no? Donde está x. El primer valor sería negativo 2. Entonces, como x es negativo 2, se reemplaza ahí en el exponente donde está x negativo 2. Y como el exponente acá es negativo, por propiedad, este número se invierte. Entonces sería 1 sobre 2 a la 2. Como puede notar, 2 a la 2. El exponente es positivo 2. Entonces acá el exponente es negativo 2. Es decir, al invertir, este negativo cambia a positivo, porque no podemos encontrar 2 a la menos 2, sino la inversa de él. Por eso se tiene que hacer la inversa de este valor. Entonces, ¿por qué 1? Porque se supone que debajo de esta potencia 2 a la 2, acá debajo, hay un imaginario. ¿Por qué un imaginario? Porque todo número dividido entre 1 es el mismo número. Por eso hay un imaginario. Entonces, al invertir, ese 1 sube, es decir, pasa a ser el numerador, y esta potencia pasaría a ser el denominador, con la diferencia de que el signo del exponente cambiaría a positivo. Entonces, el objetivo es que este exponente, ¿por qué se hace esta inversión? Porque el exponente debe ser positivo, no debe ser negativo. Entonces, para hacerle positivo hay que invertir. Listo, y acá se resuelve 2 a la 2 sería 4. Entonces, cuando x es negativo 2, la función es un cuarto. Ahora, cuando x es negativo 1, el exponente es negativo 1. Entonces, acá también el exponente es negativo. No puede ser negativo, tiene que ser positivo. Por eso hay que invertir a esta potencia. El 1 que está dividiendo pasaría al numerador. Aquí está. Entonces, 2 a la menos 1 se convierte en 2 a la 1. Positivo. De negativo 1 a positivo. Y 2 a la 1 es 2. Por lo tanto, cuando x es negativo 1, la función es 1 medio. Ahora, cuando x es 0, el exponente es 0 y por propiedad todo número elevado a la 0 es 1. Ahí está. Ahora, cuando el exponente es 1, como el exponente ya es positivo, no es necesario hacerle la inversa porque ya es positiva. Entonces decimos 2 a la 1 es 2. Entonces cuando x es 1, la función es 2. Y acá también
en la función exponencial, cuando x es 2, ya el exponente ya es positivo, se resuelve directamente, 2 a la 2, 4, entonces la función es 4. Listo, y al hacer la gráfica de la función, se sugiere que acá se utilice el programa GeoGebra, ¿no? Descargue el programa GeoGebra, que es gratis y es fácil de utilizarlo y es bastante práctico para hacer este tipo de gráficas, ¿no? Se podría utilizar lápiz y papel, pero es más preciso y más práctico hacerlo con este programa del GeoGebra, que se descarga fácilmente. Entonces, al digitar la función que es f de x igual 2 a la x, donde los valores x, como ya mencioné en un principio, se han considerado desde el negativo 2 hasta el 2, pero se pueden considerar más números a la izquierda y más números por la derecha. Y al hacer eso nos damos cuenta que la gráfica, como puede darse cuenta, tiene esta forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpretaría esta gráfica? Se interpreta o su lectura se da de izquierda a derecha. Es decir, si se observa de izquierda hacia la derecha, esta línea, esta gráfica, da la impresión que estuviera subiendo cada vez más. Es decir, cuando los números o los valores de x son cada vez mayores, la gráfica o la función o los valores de la función o la función misma va creciendo, ¿no? Cuanto va creciendo el valor de x, entonces la función también va creciendo exponencialmente, como se puede ver acá. Ahora, ¿cuál sería el dominio? El dominio está relacionado a los valores x, es decir, todos los negativos, todos los positivos, incluido el cero, es decir, todos los números reales. Es por eso que en el dominio tenemos desde el negativo infinito hasta el positivo infinito, que son los valores de x, es decir, los números reales. Entonces, el dominio está relacionado a los valores de x que forman la gráfica, la función. Entonces, como se utilizan todos los valores, absolutamente todos los valores de x, entonces el dominio es desde el negativo infinito hasta el positivo infinito, es decir, todos los números reales, tal como se menciona acá. Ahora, el rango. El rango son los valores de y que se utilizan para formar esta línea, esta gráfica. Y como puede darse cuenta, esta línea o esta gráfica empieza, o se podría decir que empieza su formación desde esta base. Justamente se podría decir que x está sobre esta línea horizontal, es decir, sobre el eje x. Pero jamás esta línea exponencial va a coincidir o va a intersectar a esta línea horizontal, pero sí va a estar sobre él, es decir, bastante cerca de él, como si estuviera sentándose en él, en esta línea horizontal. Entonces, esta línea de la función jamás va a intersectar o se va a cruzar con esta línea horizontal, sino que va a estar sobre él siempre, cada vez más cerca de él. Es por eso que se dice que los valores de la función, es decir, de y, del rango, serán aproximadamente 0, es decir, casi 0, casi desde el 0 hasta, como puede darse cuenta, la línea va bastante hacia arriba, hasta un valor positivo infinito. Entonces el rango, es por eso que el rango es esto, abierto en 0 hasta el positivo infinito. ¿Por qué abierto en 0? ¿Por qué no cerrado? Sería cerrado si es que observamos la gráfica, empezaría netamente en el 0. Si la gráfica empezaría netamente en el 0, pero la gráfica no empieza en el 0, empieza casi en el 0, o sea, se aproxima bastante al 0. Por eso es abierto en 0, porque no llega a ser 0, sino que se acerca bastante a 0, hasta un valor positivo infinito. Y acá en los valores podemos ver eso. Cuando x es, por ejemplo, negativo 2, el valor de la función es un cuarto, que es 0.25. Cuando es negativo 3, si sería negativo 3, ya sería un octavo, es decir, 0,125, más pequeño que un cuarto. Si sería negativo 4, sería
un 32avo, o sea, mucho más pequeño. Y cuanto más valores se le va poniendo por acá, el valor se va reduciendo o se va haciendo cada vez más pequeño, es decir, se va aproximando cada vez más al cero. Pero, pero jamás llegará a ser cero, se va a aproximar bastante al cero, pero jamás llegará a ser cero. Si desea puede comprobar escribiendo por acá, por ejemplo, negativo 100, ¿no? Y reemplazarle acá negativo 100 y hacer el mismo procedimiento con el negativo 100, se va a dar cuenta que sale un valor bastante pequeño, pero no llega a ser cero. Es por eso que acá en el rango es abierto en cero, porque no llega a ser cero. O sea, no se llega a tomar el valor cero, sino casi cero, hasta un valor positivo infinito. Entonces ahí tenemos al dominio y al rango y a la gráfica de la función, de esta función exponencial. A diferencia del primer ejemplo, acá esta base es positivo, no es negativo, la base es positivo. Solo que la potencia que es 3 elevado a la x menos 1, que es la potencia, es negativo. Pero la base, según la teoría, debe ser positivo, y sí es positivo. Pero toda la potencia que es 3 elevado a la x menos 1 es negativo. Entonces cumple con la condición. Acá también, parecido al anterior, el exponente, que vendría a ser todo esto, el x menos 1, el x menos 1 comprende todos los números reales. Es decir, según la teoría, según la definición, el exponente, que en este caso es x, puede ser cualquier número real. Entonces, el exponente, que en este caso es x menos 1, puede ser cualquier número real. Parecido al anterior, como utiliza números reales positivos y negativos, por cuestión de orden se sugiere tomar desde el negativo 2 hasta el 2. Aunque se podría tomar más números a la derecha y más números a la izquierda. Pero para hacerlo más ordenado se podría considerar estos 5 números. Ahora, ¿cómo hallar los valores de la función? Reemplazando los valores de x, ¿no?, de la variable independiente acá. Entonces, sería, ¿no?, el primer valor sería negativo 2, ¿no? X sería negativo 2 menos 1. Entonces acá tenemos una suma, sería negativo 3. Y acá una vez más, este 3 está elevado a la negativo 3. 3 a la negativo 3 no se puede resolver, tiene que ser positivo. Así que se tendría que invertir. Entonces debajo de esta potencia hay la unidad imaginaria. Entonces al invertir sería 1 sobre 3 a la 3. Entonces este exponente 3 al invertir se convierte a positivo. Pero el signo de la potencia de la función sigue siendo negativo, no cambia. Solo cambia el exponente, el signo del exponente de esta función, ¿no?, como puede ver. Entonces, acá sí sería 3 a la 3, 27. Entonces sería negativo 1 sobre 27. Ahora, cuando x es negativo 1, x es negativo 1, signos iguales se suman, negativo 2, igual acá. El exponente es negativo, no puede ser negativo, entonces hay que invertir esta potencia. El 1 imaginario de acá sube y sería 1 sobre 3 a la 2. Este 2 ya es positivo. De lo que era negativo, al invertirlo se hace positivo. Pero el exponente, el signo de esta potencia no cambia, sigue siendo negativo. Ahora 3 al cuadrado, 9. Entonces, cuando x es menos 1, la función es negativo 1 noveno. Ahora, cuando x es 0, cuando x es 0, 0 es nulo, sería menos 1. Y acá también 3 a la menos 1 no se puede resolver, así que hay que invertir esta potencia, el 1 imaginario sube, y 3 a la 1, el 1 ya se hace positivo, 3 a la 1 es 3, y por lo tanto cuando x es 0, la función es negativo 1/3. Luego, cuando x es 1, cuando x es 1, aquí está, 1 menos 1, 0, y todo número elevado a la 0 es 1. Pero como aquí es negativo, la función es negativo, no la base, sino la función, sigue siendo negativo, y 3 a la 0, 1, entonces negativo 1. Pues cuando x es 1, la función es negativo 1. Y finalmente, cuando x es 2,
Cuando x es 2, la diferencia es 1. Como aquel exponente y es positivo, entonces no hay problema, se resuelve directamente. 3 a la 1 es 3, pero sigue siendo negativo. Entonces, al reemplazar estos valores de x y de y en la gráfica, obtenemos esta gráfica, donde los valores de x, le decía, son todos los números reales, desde el negativo infinito hasta el positivo infinito. Entonces, como los valores de x que se están utilizando son todos los números reales, quiere decir que el dominio es eso, son todos los números reales, desde el negativo infinito hasta el positivo infinito. Ahora, ¿cuáles son los valores del rango de la función, de esta función? Los valores del rango son los valores de y, de la línea vertical, que se utilizan para formar esta gráfica. Y como se puede dar cuenta acá, al interpretar la gráfica, al hacer la lectura de la gráfica, si observo la gráfica hacia la derecha, porque se lee así, hacia la derecha, porque x va de menor a mayor, de izquierda a derecha. Entonces, al leerlo hacia la derecha, nos da la impresión de que esta gráfica va descendiendo, va descendiendo, va descendiendo cada vez más. Es decir, cuando los valores de x aumentan, la función o la gráfica de la función va descendiendo cada vez más. Entonces acá hay un inversamente proporcional. Es decir, mientras aumenta el valor de x, la función disminuye. En uno aumenta y en el otro disminuye. Por eso se dice que es inversa. Entonces, ¿pero cuáles son los valores de y? Los valores de y son todos estos. Se empieza mencionando el menor valor de y el menor valor de y está hacia abajo. En este caso estaría por acá el negativo infinito. Entonces el rango de la función empezaría con el negativo infinito, siempre abierto. ¿Hasta dónde? Como puede ver la gráfica, llega hasta aproximadamente esta línea horizontal que es el 0. Pero en la función exponencial jamás la función o la gráfica de la función exponencial va a intersectar con la línea, en este caso la línea horizontal. Va a estar sobre él o se va a sentar en él, pero no va a intersectar. Es decir, los valores de la función se van a aproximar cada vez más al 0, a esta línea horizontal, pero no va a intersectar. Entonces, el rango de la función empieza desde el negativo infinito hasta aproximadamente 0. Hasta aproximadamente 0. Entonces, como no llega a ser 0, entonces sería desde el negativo infinito hasta el 0 abierto. Abierto en 0 porque no llega a ser 0, sino que se aproxima a 0. Como puede darse cuenta. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Por ejemplo, le decía, si acá por ejemplo le da un valor negativo 100 también, entonces yo diría negativo 100 menos 1, negativo 101. Entonces acá sería 1 sobre 3 elevado a la 101 y va a salir un valor bastante cercano al 0, pero no va a llegar, nunca llegará a ser 0, sino que se va a aproximar bastante al 0. Por eso en el rango de la función es abierto en 0 porque el rango o los valores de la función se aproximarán muchísimo al 0, pero no llegarán a ser 0 en este caso. Entonces acá tenemos al dominio, al rango y a la gráfica de la función. En este tercer ejemplo, a diferencia de los dos anteriores, ya tenemos acá, nos dan acá qué valores de x vamos a utilizar para hacer nuestra tabulación, hallar el dominio de rango y la gráfica de la función. Ya nos dan, Entonces quiere decir que los valores de x serán negativo 1, 0, 1, 2 y 3. Y cada uno de estos valores se van a reemplazar en la variable x de esta función exponencial. Entonces, como ya tenemos los valores de x que nos dan, esos valores x representarían el dominio de la función. Ahora faltaría hallar el rango y la gráfica. Entonces, reemplazamos cada uno de estos valores x en la función exponencial. El primer valor sería negativo 1. Entonces acá sería negativo 1, pero como acá ya hay un menos,
Debo ponerle entre paréntesis al negativo 1 para no confundir. Entonces sería menos por menos más. La suma sería 3. Entonces acá directamente 3 a la 3, 27. Entonces cuando x es negativo 1, la función es 27. Ahora cuando x es 0, 0, nulo, acá es nulo, sería solamente 2 y 3 a la 2 sería 9. Entonces cuando x es 0, la función es 9. Ahora, cuando x es 1, cuando x es 1, la diferencia es 1 y 3 a la 1, 3. Entonces, aquí está. Ahora, cuando x es 2, 2, aquí está 2, la diferencia es 0 y todo número elevado a la 0, ¿no?, es 1. Entonces, cuando x es 2, la función es 1. Y cuando x es 3, ¿no?, la diferencia que es negativo 1. Entonces, 3 a la menos 1 no se puede, así que a esta potencia hay que invertir. El denominador 1 sube, aquí está, y este negativo 1 se convierte a positivo 1. Y 3 a la 1 es 3. Entonces, cuando x es 3, la función es 1/3. Entonces, reemplazando solamente estos valores del menos 1 hasta el 3 en el plano cartesiano, podemos ver acá, desde el negativo 1 que está aproximadamente por acá, cuando x es negativo 1, la función está acá, es decir, cuando x es negativo 1, la función es 27, por acá será el 27. Y cuando x es 3, la función será 1/3. Cuando x es 3, la función será 1/3. Entonces, por eso que en esta tabulación ya hay un límite de extremo a extremo, cuando x es 1 y cuando x es 3, del menos 1 hasta el 3. Entonces, la gráfica sería solamente esta parte. Entonces, cuando x es menos 1, la función es 27. ¿Se da cuenta? Y cuando x es 3, la función es 1/3. Entonces, esa sería la gráfica. Y como se puede dar cuenta, el rango de la función empezaría acá. Es decir, cuando x es 3, la función es 1/3. Es decir, empieza en 1/3 y termina en el 27. Entonces, aquí está, empieza en 1/3 y termina en 27. Siempre empezará con el menor valor y terminará con el mayor valor. Ahora, ¿por qué acá cerrado y por qué acá abierto? El 1/3, si se da cuenta, está relacionado con el 3. Y como el 3 es cerrado, entonces 1/3 será cerrado también. El negativo 1 se relaciona con el 27. Y como el negativo 1 es abierto, entonces el 27 también será abierto. Entonces acá tenemos el rango de la función. Se puede sacar de esta tabulación o de la gráfica de la función. Entonces, si es posible, descargar el programa GeoGebra para que sea más fácil y más práctico desarrollar o hacer la gráfica de esta o cualquier función exponencial. Finalmente, en esta función, a diferencia de los anteriores también, la base es una fracción, igual es un número positivo, pero es una fracción. Tiene ya su dominio que va desde el negativo 2 cerrado hasta el 2 abierto. Entonces, esos serían los únicos valores que se trabajarían, desde el negativo 2 hasta el 2. Pero, por cuestiones de práctica, estamos utilizando los valores enteros. Pero bien sabemos que acá hay también números decimales bastante pequeños. Entonces, pero por cuestión de práctica utilizamos los valores enteros, así como en el caso anterior también, ¿no? Acá utilizamos los valores enteros, aunque existen también valores decimales en este conjunto. Y esos valores decimales hacen que se genere esta gráfica continua. Entonces, utilizando estos valores enteros, en esta función exponencial, donde a, la base de la potencia, es una fracción, igual, reemplazamos. En x, primero el negativo 2. Negativo 2, 2 por negativo 2, más por menos menos, 2 por 2, 4. Se suman negativo 5 y acá. 2/3 a la negativo 5. No se puede porque el exponente es negativo. Aunque la función también es negativo, pero acá lo que interesa es que el exponente sea positivo.
Entonces lo que tengo que hacer, como en los casos anteriores, es invertir a esta base. Como la base ya es una fracción, tengo que invertir esa fracción. Y al invertir esa fracción quedaría 3 medios, de 2 tercios a 3 medios. Y al hacer esa inversión, al invertir, el exponente se convierte a positivo, como puede ver acá. Ahora sí puedo decir 3 elevado a la 5, aquí está, 2 elevado a la 5, aquí está. Pero sigue siendo negativo porque es el signo de la función. Ahora, cuando x es negativo 2, la función es esta fracción. Ahora, cuando x es negativo 1, más por menos menos 2, signos iguales se suman. También acá el exponente es negativo, entonces tengo que invertir esta base para convertirle a positivo. Y al invertirlo tendría 3 medios, ¿no? De lo que es 2 tercios, invierto a 3 medios, y el exponente ya no es negativo, es positivo. Entonces 3 a la 3, aquí está, 2 elevado a la 3 es 8. Entonces, pero sigue siendo negativo, porque es el signo de la función. Entonces, cuando x es negativo 1, la función es esta fracción. Ahora, cuando x es 0, cuando x es 0, 2 por 0, 0, es nulo, sería negativo 1. También, acá el exponente es negativo, tendría que invertir esta base de 2 tercios a 3 medios. ¿Para qué? Para que el exponente se haga positivo. Aquí está. Entonces 3 a la 1, 3, 2 a la 1, 2, pero sigue siendo negativo porque es el signo de la función. Entonces cuando x es 0, el exponente, la función es negativo 3 medios. Ahora, cuando x es 1, 2 por 1 es 2, ¿no es cierto? Es 2, y la diferencia es 1. Aquí el exponente ya es 1, no es necesario invertir porque el exponente ya es positivo. Entonces 2 a la 1 es 2, 3 a la 1 es 3, pero sigue siendo negativo porque es el signo de la función. Entonces cuando x es 1, la función es negativo 2 tercios. Y finalmente cuando x es 2, 2 por 4, la diferencia es 3, el exponente ya es positivo, no es necesario invertir, 2 a la 3, 8, 3 a la 3, 27. Entonces negativo, esto. Entonces cuando x es 2, la función es esta fracción. Ahora, ¿cómo quedaría la gráfica de la función? Los valores de x van, como dice ahí, desde el negativo 2 hasta el 2. Desde el negativo 2 cerrado, ahí está cerrado, hasta el 2 que es abierto. Y esta sería la gráfica de la función exponencial. Como se puede dar cuenta, si observamos esta gráfica hacia la derecha, porque la lectura es hacia la derecha, da la impresión que estuviera subiendo. Es decir, cuando los valores de x aumentan, porque hacia la derecha aumenta, como los valores de x aumentan, entonces la función también aumenta, como se puede dar cuenta acá. En la gráfica anterior, para retroceder, sucede lo contrario. Si usted se da cuenta, desde el negativo 1 hasta el 3, los valores de x aumentan, ¿no? Hacia la derecha siempre aumentan. Sin embargo, la función, si vemos hacia la derecha la función o la gráfica de la función va disminuyendo. Entonces, cuando los valores de x aumentan, los valores de la función disminuyen. Es inversamente proporcional. Porque los valores de x aumentan, mientras los valores de x aumentan, los valores de la función disminuyen. En cambio acá es directamente proporcional, ¿no? Porque mientras los valores de x aumentan, los valores de la función también aumentan. Eso es lo que vemos acá. Pero, ¿de dónde empieza el rango de la función? Empieza acá. Cuando x es negativo 2, empieza acá. Entonces, cuando x es negativo 2, según la tabulación, es este valor. Entonces, el rango de la función empieza ahí. ¿Y hasta dónde llega? Llega, como puede ver la gráfica de la función, llega hasta acá. O sea, cuando x es 2. Y cuando x es 2, la función es negativo 8 sobre 27. Y ahí está. Entonces, desde este número hasta este número es el rango de la función.
Entonces, como el negativo 2 está relacionado con este número y el negativo 2 es cerrado, por lo tanto este número también es cerrado. Y como el 2 está relacionado a este otro número y este 2 es abierto, por lo tanto este número será abierto también. Entonces acá tenemos al rango, al dominio y a la gráfica de la función. Se sugiere nuevamente acá utilizar el programa GeoGebra para que les sea más fácil y más práctico hacer la gráfica de la función exponencial.